Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Yo soy Nagapriya. No conozco a todos, entonces si estás llegando al Centro Budista, pues muy bienvenido, muy bienvenida. Los jueves hemos estado explorando el tema de la mente y más específicamente hemos estado explorando estados mentales positivos o más técnicamente decimos estados mentales hábiles, que son estados mentales favorables, los estados mentales que queremos cultivar en el contexto de la práctica budista. Y hemos nombrado, o incluso en la vida en general realmente, pero hemos nombrado la serie La mente o Mente en Armonía, y ese título viene de este libro que se llama Mente en Armonía, por mi propio preceptor, de hecho, que se llama Subhuti. Entonces, si les gustaría leer algo para acompañar las charlas, los temas que vamos viendo, pueden leer Mente en Armonía. Más específicamente, estamos explorando 11 estados mentales que se llaman los 11 estados mentales hábiles positivos. El libro trata de muchos más estados mentales, entre ellos muchos estados mentales destructivos, digamos. Entonces, puedes ver tus propios estados mentales en este libro, o sea, creativos o destructivos, o los dos a la vez. Y me hace pensar, pues, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿No? Porque, por un lado, estamos poniendo la atención en la mente, y por otro lado, porque estamos enfocándonos en identificar y nombrar ciertos estados mentales. Y pues la razón es porque, por un lado, la mente es la fuente de casi todo nuestro sufrimiento, y por otro lado, la mente es la fuente de nuestra alegría, de nuestro gozo, etc. Y mientras muchas veces pensamos que la fuente de sufrimiento está afuera de nosotros, en pues 99% o mucho de lo que causa sufrimiento es lo que hacemos con la mente, es cómo estamos respondiendo ante las circunstancias, ¿no? Entonces, desarrollar la capacidad de reconocer cómo nosotros hemos fomentado un estado mental que nos ha causado sufrimiento, y a la vez desarrollar la capacidad de identificar y cultivar estados mentales que fomentan alegría y gozo, pues son cosas muy importantes, ¿no? Y realmente eso es el foco de la práctica budista, trabajar con la mente y particularmente cómo la mente interactúa o influye la conducta más general. Entonces realmente estamos lidiando con temas fundamentales como súper importantes en cuanto a la práctica budista, y podemos entender la meditación en sí como un proceso de conocer la mente y empezar un proceso de transformar los estados mentales aflictivos que vivimos. No digo que va a pasar así, quizás para ustedes puede ser así, no ha sido así para mí. Admito, todavía sigo trabajando en mis estados mentales aflictivos. Necesito seguir poniendo mucho esfuerzo para cultivar los estados mentales hábiles, gozosos, alegres. Bien. Entonces, la semana pasada empezamos a ver los estados mentales hábiles. ¿Alguien puede recordar el estado mental que exploramos? Yo sé que tú, Satyajoti, vas a recordar. Me gustaría saber, debería ser alguien además de Satyajoti, puede recordar el estado mental que exploramos, alguien que estuvo aquí, obviamente.
Gracias, Amelia. Sí, entonces la semana pasada exploramos la fe o confianza, que en sánscrito es shraddha, ¿no? Y exploramos la importancia de esa actitud o estado mental en la vida en general y más particularmente en el budismo y en el camino hacia la iluminación. Entonces, esta semana vamos a explorar 2 estados mentales, 2 de los 11 a la vez, ¿no? 2 por 1. Y los vamos a explorar porque son interconectados o muy relacionados. Lo interesante sobre los estados mentales que vamos a explorar hoy es que, por un lado, son estados mentales hábiles, pero son dolorosos. No son placenteros, son difíciles vivir. Voy a explicar un poco más. Entonces eso me parece una paradoja interesante, que podemos tener un estado mental que es favorable, que es hábil, pero a la vez no es necesariamente gozoso, disfrutable. Pues no sé, para mí no son disfrutables. Bien, y los estados que vamos a explorar se llaman, por un lado, Hri, es la primera que pueden ver a la izquierda. Hay varias traducciones, pero por el momento voy a traducir como vergüenza. Hri es la vergüenza. Y por otro lado tenemos apatrapia, que es un poco más difícil decir. Pero apatrapia, yo siguiendo Subhuti voy a traducir como vergüenza reverente. Y voy a explorar un poco más qué quieren decir esos dos. Antes de proceder, en el canon Pali se refieren a esas 2 actitudes, esos 2 estados mentales, como los 2 lokapalas. ¿Alguien sabe qué significa Lokapala? De hecho, yo me ordené con Lokapala, es un miembro de nuestro orden, pero Lokapala, sí, Salvador. ¿Perdón? Protectores del mundo. Pala es protector, Loka no es loco, Loka es mundo en este caso. Entonces, son protectores del mundo, que me parece muy interesante y quizás con el tiempo vamos a descubrir por qué son protectores del mundo, en qué sentido son protectores del mundo. Y la otra cosa que quiero señalar es que juntos, esas 2 actitudes, quiero decir, Hri y apatrapia, forman lo que yo voy a nombrar nuestra conciencia ética o nuestra sensibilidad ética. En inglés se habla de conscience, y conscience es muy difícil traducir al español porque suena como conciencia, pero consciousness también es conciencia. Entonces estoy hablando de conciencia ética o conciencia moral, depende de tu perspectiva. Y eso es lo que vamos a explorar en un poco más de detalle. Sí. Hacer un comentario sobre vergüenza. Vergüenza lleva diéresis en la U. Ok. Porque si no suena vergüenza. Ok, pero no estoy pronunciando así, ¿verdad? No. Ok. ¿Es un tema de ortografía? Sí. Ok, bien, sí. Siempre es útil, ¿verdad? ¿Ahí? La U. La U. Es rojo, perdón, tengo rojo. Ok, bien. Aprendemos muchas cosas en el centro budista, ¿verdad? Sí, bien, vergüenza. Listo. Parece como una cara, pero ni modo. Bien, entonces lo que voy a hacer es hablar un poco sobre esas 2 actitudes y particularmente lo que quiero hacer es distinguir entre esos 2 estados mentales que consideramos estados mentales hábiles, favorables, y otros estados mentales que pueden parecer un poco similares,
pero son estados mentales destructivos. Y he advertido un poco ahí maneras de entenderlo. Culpa, y yo digo conformismo, o buscar aprobación quizás puede ser otra manera. Pero voy a avanzar y después de hablar un poco más de las dos actitudes, pues voy a darles un par de preguntas para hablar sobre el tema. Bien, en mis notas tengo mis diéresis. Sí, bien, entonces voy a empezar con la vergüenza. De hecho, hay varias otras traducciones que a veces se ofrece. Por ejemplo, en su libro, Subhuti usa la palabra escrupulosidad, que es un poco largo, ¿verdad? Pero creo que tiene ese sentido de poner mucha atención, ¿no? Como estar muy, muy atento. No sé si es una palabra que se usa tanto en español, probablemente no. También otras traducciones son integridad. Integridad realmente no comunica tanto la dimensión ética del término o respeto de sí mismo. Tampoco para mí destaca la dimensión como ética. Bien. Yeah. Remordimiento. Pues remordimiento es como regret, ¿no? Quizás es relacionado, remordimiento. Yo pensaría que probablemente remordimiento es una consecuencia de Free. Yeah. Sí, creo que son muy, muy relacionadas. ¿Cuál? Remordimiento. Okay. Yeah. Okay. Pues por el momento voy a intentar elaborar cómo entiendo vergüenza o Free. Free es un tipo de congruencia con tus propios valores, particularmente tus valores éticos. Entonces, por ejemplo, si te encuentras a punto de hacer algo que va contra a tus valores éticos, una voz dice, no lo hagas. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Así pasa? A veces, ¿no? Entonces, sí. Eso va a ser muy vergonzoso mencionarlo, pero voy a mencionarlo. Cuando yo estaba muy, muy joven, necesito confesar que caí en el hábito, en cierta tendencia de robar cosas de las tiendas, ¿no? Estamos hablando de un joven de 10, 11 años, ¿no? No era la semana pasada. Pero en un momento dado, les juro, en un momento dado, un tipo de conciencia moral surgió en mí y me dio cuenta de que eso no era correcto y no debería hacerlo, ¿no? Entonces dejé de hacerlo. Y recuerdo un momento cuando fui a una librería y en ese momento tenía mucho interés en Doctor Who. No sé si conocen quién es Doctor Who. Y leí muchas de las como novelas sobre esa figura. Es como ciencia ficción. Entonces encontré un libro que estaba buscando en la librería y estaba leyéndolo. Y no sé qué pasó, entré en un tipo de como en sueño, estaba ensoñando, y de pronto me encontré afuera de la tienda con el libro en la mano y no lo había comprado, ¿no? Entonces de pronto entré en pánico pensando, pero he salido de la tienda y no he comprado. Y obviamente muy fácilmente pudiera haber continuado, ¿verdad? Nadie me persiguió, pero me sentía vergüenza. Entonces regresé adentro de la tienda y pagué el libro, ¿no? Ese es un ejemplo quizás de cómo puede surgir la vergüenza. Y quiero destacar que particularmente en ese caso, no era miedo de que me van a descubrir, no era eso. Era más bien un reconocimiento
que en este momento el acto de robar en la novela no era congruente con mis propios valores, ¿no? Entonces no quise hacerlo. Sí, entonces podemos pensar que Cree o la vergüenza es un tipo de filtro o freno moral, ¿no? De pronto piensas en, no sé, usar muy malas palabras y gritar a alguien en la calle y decides que no, ¿no? Una voz entra y dice, pues no, eso no es la manera de comunicarme con la gente, no debería hacerlo, entonces no voy a hacerlo. No siempre es el caso que Cree se activa antes de la acción, desafortunadamente. A veces más bien actuamos de una manera y después reconocemos que la acción no era congruente con nuestros valores, ¿verdad? Y nos sentimos vergüenza precisamente porque hemos hecho algo que no resuena, no armoniza con los valores que queremos plasmar, lo que queremos vivir. Así puede pasar. Y no solamente aplica, o más bien Cree no solamente surge en relación con algo que hemos hecho o en cuanto a algo en que estamos pensando en hacer, más bien o también puede surgir en cuanto a algo que no hacemos, ¿no? Entonces podemos perder una oportunidad para actuar de manera generosa, por ejemplo, o podemos perder la oportunidad de preguntar a alguien que está sufriendo cómo está, no lo hacemos. Y después reconocemos, yo debería haber actuado de manera diferente, ¿no? Yo debería haber dicho algo, o yo debería haber dado algo, o lo que sea. Y de nuevo sentimos vergüenza porque nuestra falta de respuesta realmente no armonizó con nuestros valores más importantes, más reverenciados. Entonces, pues podemos ver que la vergüenza, puede surgir en varias circunstancias. Y quiero destacar que surge desde uno mismo. No tiene que ver con los otros. Entonces, no tiene que ver con, por ejemplo, alguien dice, oye, tú hiciste algo mal y deberías haber actuado de manera diferente. No tampoco tiene que ver con culpa, porque culpa es una actitud no racional. El problema con culpa es que muy fácilmente como mezcla o confunde nuestra conciencia moral. Con la culpa, para destacar un par de aspectos de la culpa, muchas veces nos sentimos culpa en cuanto a cosas que no son torpes, primero. Entonces sentir culpa no es apropiado. Para dar un ejemplo, era muy común, quizás todavía es muy común, no sé, que personas que tienen tendencias homosexuales se sintieron culpa por su sexualidad, ¿no? E incluso varias personas e incluso ideas refuerzan ese sentido de culpa. Desde la perspectiva budista, no hay un tipo de sexualidad que es más moral que otra. Todos son igualmente morales o inmorales, depende de tu punto de vista, ¿no? Entonces, sentir culpa por tener una atracción, digamos, a personas, a alguien de tu propio sexo, no es un asunto de Hri, pero sí puede ser un asunto de culpa, ¿no? en el sentido común. La otra cosa, otra manera en que podemos diferenciar entre culpa y Hri es que culpa no promueve transformación.
Lo que pasa con culpa es que sigue casi como un ciclo. Entonces uno se siente culpa, sí, pero sigue haciendo la misma cosa. Entonces culpa no es una actitud transformadora, simplemente nos hace sentir mal, ¿no? Y a veces incluso puede convertirse en un tipo de autocastigo, autodaño realmente, un proceso de autodaño. Y otras personas a veces incluso refuerza la actitud, pero realmente no resulta en una transformación de conducta. Entonces, desde ese punto de vista, no es muy útil. Bien. Segundo, ya voy a ir adelante y hablar sobre... No, de hecho quiero hablar un poco de cómo podemos fortalecer y refinar la experiencia de vergüenza, de Hri, porque según el budismo es algo que deberíamos cultivar conscientemente, deberíamos refinar esta actitud. Y eso no es todo, ¿verdad? Pero una secuencia de acciones o un programa de acción que podemos cultivar, que tiene que ver con honrar y refinar Hri, tiene que ver con el tema de la confesión. No confesión por culpa, más bien confesión porque uno reconoce que una acción no corresponde a los valores que uno quiere seguir. Y este proceso tiene 4 pasos que pues, yo he robado todo de Subhuti, pero bueno, puedo decirlo en mis propias palabras. Entonces, esos 4 pasos empiezan con, número 1, reconocer la falta, que en sí me parece un paso súper avanzado y me parece muchas veces es muy difícil para nosotros reconocemos o admitir que hemos hecho algo torpe, algo que no era adecuado. Muchas veces tenemos una tendencia de defendernos o echar la culpa a alguien más o simplemente no lo vemos, ¿verdad? Entonces, según el budismo, es un paso muy favorable reconocer que hemos cometido un error moral, ¿no? Hemos actuado de una manera que no es adecuada, aunque eso es muy doloroso. Es muy doloroso porque estamos reconociendo, yo hice algo que no corresponde a mis valores y además algo que causó dolor, quizás a otras personas, quizás a mí mismo también. No es un proceso fácil. Y yo digo precisamente por eso, para cultivar nuestra conciencia moral, necesitamos también cultivar mucho la actitud que nombramos bondad o metta. Si no tenemos esa actitud de bondad hacia nosotros mismos, lo más probable es que vamos a negar que hemos hecho algo mal, o si lo aceptamos, entramos en un proceso de autocastigo. Yo no estoy hablando de un proceso de autocastigo, estoy hablando de un proceso de reconocer un error y un proceso de transformación que sigue ese proceso. Entonces, primero, reconocemos la falta. Segundo, es confesar la falta. Y esa confesión puede ser en un contexto muy particular, puede ser con alguien que comparte los mismos valores y que va a entender lo que queremos confesar, ¿no? Entonces, puede ser algo en el contexto de la sangha. No tiene mucho sentido confesar algo con alguien que va a decir, pues a mí no me parece muy importante,
¿no? No pasa nada. Eso no nos ayuda. Entonces, confesar, y eso es un proceso de externalizar lo que ha pasado y como formalmente reconocer, dimensionar, digamos, qué es lo que he hecho, qué precisamente hice y por qué era torpe, ¿no? La tercera etapa es pedir disculpas. Ese se hace en cuanto a la persona que hemos dañado, ¿no? Y también es muy difícil, es muy poco común. De hecho, es un área en que he estado pensando bastante recientemente el tema de disculpas. Y tuve una experiencia muy fuerte como antes de Navidad, donde alguien se acercó conmigo y pidió hablar conmigo. Pensé que me iba a regañar, de hecho. Siempre pienso eso, pero bueno, siempre pensé que me iba a regañar, pero dijo que quería confesar algo y quería confesar como varias maneras en que había actuado en relación conmigo durante un periodo de tiempo muy significativo. Entonces, básicamente, confesó algo conmigo y pidió disculpas, ¿no? Pidió perdón. Y eso no es algo que me ha pasado mucho en la vida. Me parece que muchas veces es al revés, ¿no? Yo estoy pidiendo disculpas. Pero bueno, tuvo un efecto muy, muy fuerte en mí escuchar esa confesión y obviamente ofrecí mi perdón, ¿no? Y acepté, ¿no? la disculpa, claramente. Pero después me impactó mucho y estaba pensando, wow, no era obligatorio que esa persona me acercaba para decir esas cosas muy fácilmente, lo pudiera haber evitado, ¿no? No pasa nada. Entonces, hacer ese esfuerzo conscientemente de acercarte con alguien y reconocer como una falta, reconocer algo que has hecho y ofrecer una disculpa, es una acción muy, muy, muy solemne, de hecho. Y no solamente tiene un efecto en uno mismo, tiene un efecto transformador en el otro. Entonces, pues la cuarta etapa es reparar el daño. No siempre es posible, ¿verdad? Pero a veces sí. Entonces, cuando es posible, pues podemos intentar reparar el daño. Entonces, ahí es un programa, digamos, en cuanto a cómo podemos responder cuando descubrimos que hemos actuado de una manera torpe y para refinar nuestro sentido de CRI o vergüenza. El tiempo va en marcha, entonces debería ir adelante, sí. ¿No añadirías un quinto punto de hacer una especie de resolución de no volver a repetir? Ok, ya. Sí. Sí, me parece muy bien. Gracias. Sí. Puede uno volver a fallar, ¿verdad? Pero por lo menos tener una claridad de no querer volver a repetirlo, ¿no? Ya, sí. Como decimos en la ¿Y, cultura. y dónde pondré esa Sariyoti? ¿Al final? Ok, pues estoy... Yo como que el 3 y el 4 los veo como muy relacionados. Ok. ¿Resolución? Ya. No volveré yo a hacer. Ya. No volveré yo a hacer. Ya. Yo añadiría que también todo este proceso, desde mi propia perspectiva, implica que no quieres repetir, ¿verdad? Pero me parece muy, muy pertinente hacerlo explícito, aunque a la vez necesitamos reconocer que no somos seres perfectos e incluso cuando tenemos toda la intención de no actuar de manera torpe de nuevo, a veces todavía pasa. Y muchas veces, particularmente si estamos trabajando con hábitos y tendencias,
es un proceso que va a tardar pues, años, incluso décadas en transformar. Pero sí, gracias por la adición, intervención. Pues muy brevemente quiero hablar de la segunda actitud, que es mucho más difícil describir y identificar, y siento que muy fácilmente parece algo no muy deseable. Entonces, apatrapia, como mencioné al comienzo, es vergüenza reverente. Y es una actitud que surge en cuanto a alguien que respetamos. Entonces, si pensamos en nuestra conciencia ética como un círculo, queremos que ese círculo poco a poco expande. Y una de las maneras en que se expande es a través de la experiencia de free, pero otra manera en que se expande es a través de apatropia, la vergüenza reverente. Entonces, y como digo, no es necesariamente fácil describirlo, pero tengo un par de citas que quizás se va a malentender, pero de todos modos, uno no desea hacer algo que decepcione a las personas que respeta. Entonces, uno no quiere decepcionar a alguien que uno respeta, pero no por miedo. No es que uno se siente que esa persona va a rechazar uno mismo. Más bien, uno como se siente la conciencia moral más refinada del otro, uno resuena con eso. Y a través de esa resonancia, uno empieza a ver la conducta propia en un contexto más amplio, ¿no? Entonces, solo uno no pudo reconocer la acción torpe, pero con la perspectiva adicional, digamos, de la persona respetada, uno empieza a verlo. Tengo un par de ejemplos. El primero es de la novela Emma, de Jane Austen. No sé si conocen Emma. Personalmente pienso que es su mejor novela. Y no sé si recuerdan la historia de Emma. Había una película con Gwyneth Paltrow hace varios años. Pero bueno, Emma es una mujer relativamente joven. Ella piensa que es muy buena persona. Como da dinero a la gente pobre y así. Y ella tiene un mentor que se llama el señor Knightley. El señor Knightley es bastante más grande que Emma, suponemos en sus 30. Y entonces, sí, él es un tipo de mentor para ella. Y en un momento dado, realmente para mí es la clave de la novela. Hay una situación en donde Emma habla de manera desrespetuosa a una mujer que habla demasiado, como habla de manera superficial y demasiada, es cierto, pero Emma habla de manera incortés con esa mujer. Eso es todo lo que pasa. Y después Knightley descubre lo que ha pasado. Él sabe sobre la interacción. Y él habla con Emma. Y él dice que, mira, tu acción no era adecuada, no era apropiada. Tú deberías tener más paciencia. Tú deberías actuar de manera más cortés en esas situaciones. Y esa interacción empieza ayuda a un proceso de transformación moral en Emma, donde ella empieza a ver más claramente el impacto de sus acciones en otros, ¿no? y empieza a responsabilizarse más plenamente por sus acciones. Y como saben, en todas las novelas de
Jane Austen, al final Knightley y Emma se casan, ¿no? Entonces, sí, pero como es un ejemplo quizás de apatrapia. Voy a ofrecer, y perdón si suena un poco como autocentrado, pero quizás les puedo ofrecer un ejemplo más personal sobre cómo ha surgido en mi propia vida. Y esta situación pasó como hace 6, 7 años. Y en ese momento me estaban considerando para asumir una responsabilidad significativa dentro de nuestro orden. Y yo me sentía muy halagado en la primera instancia. Me sentí, qué bueno soy yo, ¿no? Que me van a invitar a asumir esa responsabilidad. Y después de como pensar mucho en el asunto, empecé a pensar, pero eso va a ser mucho trabajo, es un poco estresante. ¿Realmente quiero esa carga, esa responsabilidad? Y de pronto me sentí, de hecho, no necesito hacerlo. Yo puedo decir que no. Y de pronto me siento como un alivio que duró como 30 segundos. Y de pronto entró mi preceptor, precisamente Subhuti. Y la pregunta surgió, ¿y qué va a pensar Subhuti de mí si no lo hago? Y no es que pensé que él va a estar enojado conmigo, no era eso, o me va a rechazar. Más bien me sentía que va a sentir decepcionado conmigo si no lo hago. Entonces eso así resolvió el asunto, ¿no? Y fui adelante con aceptar esa responsabilidad. Entonces estoy intentando comunicar sobre cómo ponerte en relación con la perspectiva de alguien respetada puede informar tu forma de pensar y la manera en que tomas decisiones. Eso es apatrapia.